Cuando se rescatan a uno de estos niños que se logra encontrar, te das cuenta de que el desastre a la hora de la verificación no existió, verificación correcta, se le entregó a personas que no tenían derecho, hubo maltrato infantil, hubo violencia infantil, hubo probablemente homicidio de estos niños y no se sabe dónde están. Pues esta es la pregunta del millón. ¿Dónde están los niños? Y es hora de hablar quizá con una brutal honestidad. Cientos de miles de pequeños que cruzaron solos la frontera durante la administración Biden han desaparecido misteriosamente bajo la supervisión de la administración anterior. Más de 448.000 menores fueron transferidos al cuidado del Departamento de Salud y Servicios Humanos entre el 2019, finales del 2019 y 2023, y sin embargo, la supervisión resultó ser toda una ilusión. Se estima que 233.000 no fueron inscritos en los procedimientos migratorios, 31.000 quedaron sin dirección válida y cientos de miles no recibieron citaciones judiciales. El inspector general del Departamento de Homeland Security alertó sobre una falla brutal. La agencia no sabe dónde están, ni si están seguros, ni si están bien o si están en este país. Niños liberados a patrocinadores no verificados, direcciones falsas o inexistentes, ausencia de coordinación interagencial. El resultado es una auténtica tragedia que escapa al humano y de lo que estamos escuchando muy poco. Pero como enfatizó el congresista Dan Bishop, presidente del Comité de Supervisión, esto no es una falla administrativa, esto es una auténtica negligencia criminal en la nación más segura del mundo. Cada día que el gobierno guarda silencio, cientos de menores permanecen todavía a merced del vacío burocrático o de la explotación. Pero más allá de los números, estos son vidas reales, son rostros reales, son pequeñitos vulnerables que están a merced de los narcotraficantes, de los explotadores o simplemente de un vacío burocrático. Y la pregunta es inevitable: ¿cómo podemos seguir durmiendo tranquilos sabiendo que el gobierno ha perdido a tantos niños en nuestro propio país? Esta tragedia exige verdad, que los medios de comunicación hablen de ello, que los políticos hablen de ello, rendición de cuentas, acción inmediata, porque la seguridad de los más indefensos no puede ser el costo de una política sin rumbo en la nación que se dice más poderosa y segura del mundo. Y para hablar sobre este tema tenemos con nosotros a Fernando Álvarez. Él es detective, trabaja en Missing Children Global Network, lleva muchísimos años trabajando con este tipo de temas y de casos, y quisiera darle la bienvenida y mi agradecimiento por estar nuevamente con nosotros. Fernando, muchas gracias. Gracias, Miriam, por invitarme a esta entrevista. Fernando, la pregunta del millón: ¿dónde están esos niños? Solo Dios sabe. A ver, esto es uno de los tantos desastres que se cometieron en los últimos 4 años en la frontera sur, donde se recibieron niños sin ser acompañados, fueron puestos al cuidado del gobierno, fueron trasladados incluso a otras instituciones dentro de los Estados Unidos, donde posteriormente aparecieron supuestos padres, supuestos patrocinadores, supuestos familiares, algunos de verdad, otros de mentira, y dijeron básicamente, vengo a recoger al niño, vengo a recoger a mi hijo. El gobierno de la administración anterior lamentablemente no hizo ningún tipo de verificación y entregó a niños a sabrá Dios quién. Como ya bien decía, dieron informaciones falsas, teléfonos falsos, direcciones falsas, identidades falsas. Algunos ni siquiera le decían que no tenían documentación porque no eran ni siquiera legales en los Estados Unidos. Entonces, ¿dónde están esos niños? Yo me alegro que hayan rescatado a muchos. Yo me alegro que el gobierno esté tocando puerta por puerta. Lo ideal es que esto nunca hubiese ocurrido, pero lamentablemente ocurrió. Entonces la única alternativa ahora es hacer todas las pruebas de ADN que se puedan para hacer las verificaciones correspondientes de los niños que están ahora en custodia del gobierno, pero de los que ya se fueron no hay récord, no hay récord, no tenían documentos de identidad, muchos no se saben ni de qué país eran o de qué ciudad era o cuál era el nombre completo. O sea, es lamentablemente desastroso y honestamente no creo que se vayan a poder solucionar todos los casos. Fíjate que una de las cosas que a mí más me duelen, y he querido seguir incidiendo con este tema una y otra vez, es tener conmigo congresistas, senadores, políticos de altísima alcurnia y preguntarles a todos qué ha pasado con estos niños y ser la pregunta del millón,
Y la respuesta del millón, no sabemos, no tenemos ni idea qué ha pasado con eso. Oiga, pero no debería ser una misión especial suya como legislador, independientemente del partido del que sea, averiguar dónde están esas criaturas, porque no estamos hablando de una ni dos. Cuando hace aproximadamente 2 o 3 años, yo recuerdo una entrevista que hice en la frontera de McAllen con uno de nuestros corresponsales y nos decía que había un modus operandi entre los traficantes de niños, y es que les ponían un papelito en el bolsillo diciendo: me llamo Manolito García, me va a recoger en Miami mi tío fulanito García. No había más datos que eso. Tampoco se investigaba si ese fulanito García que se presentaba con su identificación a recoger a ese menor tenía algún tipo de parentela con él, si realmente lo conocía, era un tío o era alguien que conocía. Los niños tenían esa orden específica. Los que eran más mayores se les amenazaba incluso diciendo: si tú incumples este trámite, tu familia va a pagar las consecuencias. Es decir, y eso sabían que ocurría. Yo me quiero imaginar, de estos 448.000 niños que entraron, ¿cuántos de ellos habrán caído en esas fauces? Yo espero que sean el mínimo, Marian, espero que sean pocos, pero la verdad que en este momento no se sabe hasta qué punto el- el- la gravedad de la situación. Como decía al principio, este es uno más de los grandes problemas que tuvo la frontera durante los últimos 4 años, durante la administración Biden. No importa quién haya sido el que lo haya manejado, pero fue la administración esa la que lo manejó y fue totalmente desastrosa. Aquí entraron muchas personas, adultos, que dieron información falsa sobre su identidad, sobre su país de origen, sobre sus antecedentes, si es que le preguntaban. Y entonces tienes el caso de los niños que son víctimas vulnerables, pero también de mujeres que entraron por la frontera y fueron posteriormente esclavizadas. Algunas han sido encontradas, pero cada vez que encuentran a una mujer que ha sido esclavizada sexualmente, que entró por la frontera en los últimos 4 años, ya te imaginas que pueden haber 100 o 200 más por cada una encontrada. Lo mismo está ocurriendo con los niños. Cuando se rescatan a uno de estos niños que se logra encontrar, te das cuenta de que el desastre a la hora de la verificación no existió, verificación correcta, se le entregó a personas que no tenían derecho, hubo maltrato infantil, hubo violencia infantil, hubo probablemente homicidio de estos niños y no se sabe dónde están, no se saben quiénes son. Pero digo, ojalá y hayan sido el mínimo, ojalá y que lo que está haciendo el gobierno actualmente, que es lo que debió haber hecho siempre, hacer la verificación y hacer la investigación, surte efecto y se puedan recuperar la mayoría de esos niños. Pero lo cierto es que, basado en mi experiencia, te puedo decir, no se van a solucionar todos los casos. No, yo estoy de acuerdo contigo, se localizan 22.638 menores, pero estamos hablando de casi 200.000 más que faltarían, son casi 470.000 menores acompañados. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que en una nación como esta, con unos servicios sociales supuestamente eficientes, como nos venden en este país, yo entiendo que se puedan perder 10, que se puedan perder 20, que se puedan perder 30, pero que se puedan perder 470.000, de los cuales ahora 200 y pico mil han sido recuperados? Quiero que me comentes un poco cuál es tu opinión sobre esto y, sobre todo, después de la pausa, que nos expliques cómo se puede comenzar una investigación para tratar de buscar algunos de estos menores. Porque me imagino que cuando se tiene algún tipo de información, quizá nombres, apellidos, aunque también es cierto que, no sé si es cierto, Fernando, pero muchos de estos menores ni siquiera han sido reclamados. No, es que no se sabe de dónde. Muchos de estos niños pudieron haber sido secuestrados o asesinado a la familia en sus países de origen y luego secuestrado. El gobierno de su país de origen puede pensar que ese niño está muerto en algún lado de su país, cuando en realidad fueron traficados acá a los Estados Unidos. Estoy convencido de que la mayoría de estos casos no caen dentro de esta gravedad, dentro de la criminalidad, pero el solo hecho de que no podamos confirmar la relación de familia de estos menores en Estados Unidos agrava seriamente la situación. Y ten en cuenta algo aquí, Mariam, en Estados Unidos no se exige identificación de menores. No hay un ID para menores. Entonces, cuando las personas que lo tienen acá pueden ir a las oficinas del gobierno y decir: este es mi hijo, estoy pidiendo ayuda para él, no tiene seguro social, etcétera, o le inventan un número social y lo piden. O sea, esto se forma tantos problemas para la identificación de un menor dentro de los Estados Unidos,
que te digo, la posibilidad, a ver, se recuperaron 22.000 y yo estoy súper contento porque recuperando uno solo ya es un triunfo.